Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden hacerse socios de la comunidad de Caras y Caretas. Ahí en el QR, van ahí con el celular, apuntan al QR, van a la página web o van a la página web de Caras y Caretas y se hacen socios de nuestra comunidad. Eso es muy importante para financiar este proyecto. Esta es la quinta temporada de Legítima Defensa. La cuarta de Legítima Defensa Segunda Dosis, que nació para romper el blindaje y vaya si lo ha hecho y se transformó en el programa por streaming más visto del Uruguay. Sigue siendo el más visto del Uruguay, aunque ahora hay opciones más diversas. Sigue siendo por lejos. Pueden ir ahí a verlo y confirmarlo ustedes mismos. Los números hablan. Tengo el gusto de recibir a Natalia Barbé de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Se pusieron al hombro esta campaña ustedes, ¿no? Pero bueno, está bien, ustedes trabajan ahí en esto y es como que siempre han estado reflexionando y es el ámbito donde están insertos en su vida laboral y su sindicato. Pero han tenido que salir y salir, ¿no? Y es una discusión dura esta porque está muy atravesada por cuestiones técnicas, a veces muy complejas, y a la gente no necesariamente le queda claro. Justo hace un ratito hablábamos con Eduardo Botinelli, vos lo viste, sí. Y Eduardo Botinelli nos explicaba que en términos de opinión pública, sin mencionar ni si el Frente Amplio ni si la coalición, 8 de cada 10 uruguayos está a favor de subir las jubilaciones mínimas a las jubilaciones al valor del salario mínimo. Y también genera una adhesión importantísima lo del retiro a los 60 años. Las dudas empiezan, por lo menos en la opinión pública, con el tema de las AFAP. Pero vamos a ir en ese orden, en el orden de los primeros puntos que son de consenso, pero que igual empiezan las discusiones técnicas. Y quiero ir con el primer punto, que es la suba de las jubilaciones mínimas al salario mínimo, que es una propuesta que ustedes incluyen. Explícanos esa propuesta, porque hay discusiones sobre efectivamente de cuánto dinero estamos hablando y cómo debe interpretarse ese artículo que está puesto en la papeleta. Sí. Primero que nada, sabés que no es solo en la población que hay una aceptación por lo que es el aumento de jubilaciones y edad, y hay como un poco más de resistencia a las AFAP. A nivel de los detractores, acá el problema, si bien se habla del costo, de subir las jubilaciones mínimas, de la edad jubilatoria, la realidad, la verdad que está detrás de ellos es que no quieren que se eliminen las AFAP también. Con el tema del aumento, la equiparación de las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas, siempre tenemos que recordar que son esas pensiones que son las que cobra una persona con discapacidad o una madre que mantiene un niño con discapacidad, ¿no? Porque a veces hay que poner también en foco qué es lo que estamos queriendo subir, que son 16.000 pesos. Hoy una familia... Están la pensión por incapacidad y la pensión por vejez. Exacto. La pensión, discapacidad y vejez son 16.000 pesos nominales. La viudez y jubilación común, el mínimo son 18.000 pesos nominales. El costo de aumentar esto, equiparándolo al salario mínimo nacional, son 460 millones de dólares anuales, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta, y está especificado, porque dicen que no tenemos documento, que no tenemos sustancia. El 4 de septiembre, en el segundo lanzamiento, se puso en exposición el documento que se hizo junto con Ecuesta Duarte, junto con economistas como Notaro, Viera, Giometti, Delías, abogados como Juan Cereta, López Golaracena, Villamil. Hay un montón de profesionales que en este caso sí se ponen su profesión a expensas de lo que es mejor para el pueblo. En ese documento se habla justamente de que vamos a dejar de transferir 1.500 millones de dólares anuales a las AFAP, eso vuelve a las arcas del Banco de Previsión Social, o sea, no sale directamente, con eso ya se cubre el costo de los 460 millones de dólares. Además, un análisis que hizo Simbe justamente, que hablaba de que nuestra iniciativa no tendría un impacto, por lo menos de acá al 2038, ya ahí no habría asistencia del Estado, o sea que también estamos ahorrando 500 millones de dólares anuales. También tenemos que tener en cuenta que esta reforma, algo que no se ha transparentado más que por nosotros quienes llevamos la iniciativa, genera que las cajas paraestatales ahora ingresen al sistema mixto, tengan AFAP, tengan régimen AFAP. Las cajas paraestatales como bancaria, profesional, notarial y la caja militar y policial. Ese paso que no tenían va a generar un impacto en esas cajas porque siempre fueron deficitarias. Entonces ese porcentaje que le van a transferir a las AFAP se lo vamos a devolver todos nosotros a través de rentas generales. Solamente se transparentó el gasto de las 3 paraestatales,
caja bancaria, notarial y profesional, que lo van a hacer durante 30 años con opción a 10. O sea, el gasto que vamos a tener durante esos 40 años son 5.000 millones de dólares. Eso en el caso de que se mantenga en pie. Eso hoy. Simple Simple visito. Pero para, porque quiero volver. Sí. Vamos a hablar de todo. Tenemos dos bloques para hablar de esto y nos va a explicar todo. Pero yo quiero ir punto a punto porque me parece súper importante. Dicen ustedes, y los economistas, y los que han, Geometri, Cuesta Duarte, o sea, son técnicos. Y el Banco de Previsión Social, porque... pero el Banco de Previsión Social dice en su informe que el aumento de las jubilaciones mínimas y las pensiones, tal como está escrito en el texto, ¿sí? Y yo lo leí, decía jubilaciones, pensiones, PI, iba como a 1.000 millones de dólares. 1.038 millones, sí. Y ellos dicen, bueno, porque son 200 y pico de mil las jubilaciones, más 100 y no sé cuántos miles, más 9.000 de esta más. Y yo no entiendo eso. Si los números son esos o son los otros, porque no puede ser, porque la diferencia entre uno y otro es más del doble, ¿no? Entonces yo quiero que me expliques. Te lo explico. El Banco de Previsión Social hace dos cálculos. Uno que es por personas, que es a lo que apunta la papeleta. Si bien dice ninguna jubilación ni pensión, porque justamente tenés que nombrar cuáles son las prestaciones que se van a equiparar, está pensado desde el inicio en la suficiencia por la persona. Cuando lo hace por personas, el gasto es 460 millones de dólares, que es lo que nosotros utilizamos. Después, si lo hiciera por prestación, el gasto es mayor. Claro, pero tampoco lo hacen por prestación, porque te voy a explicar cuál es el error. Sí. ¿Por qué aumenta tanto el costo? Que lamentablemente es un error que no se tendría que haber cometido si queremos dar una formalidad a las proyecciones que realizamos. Las pensiones por sobrevivencia, que para hablar al pueblo son las pensiones que cuando fallece un trabajador la cobra su esposo, su esposa, sus hijos, el esposo, bueno, se genera una única unidad de pensión. Yo fallezco, genero una pensión. No. Sí. Vos no falleces. Bueno. Algunos creo que lo están deseando. Entidades terceras. Alguien fallece y se genera Alguien una pensión. fallece, se genera una unidad de pensión que se va a dividir entre la esposa, esposo, concubina, concubino, hijos, menores o mayores con discapacidad, con los beneficiarios de pensión que tenga. ¿Qué hicieron? Tomaron por persona. Nos critica a nosotros el decir que es por persona, pero cuando hacen el cálculo toman las personas. Entonces, yo te estoy hablando de que una pensión de 18.000 pesos se dividió en 4 personas, que estarán cobrando más o menos 5.000, 4.000 y algo cada una. Ellos subieron esas 4 pensiones. Ellos subieron esas 4 pensiones a 22.268. Y en realidad lo que se debe subir es la unidad de pensión. Entonces, cuando nos quieren criticar, dicen que no es por persona, pero cuando hacen los cálculos lo toman por persona. Ellos subieron esas 4 pensiones que estaban en 4.000 pesos a 22.268. Es un disparate, obviamente, si lo calculás por la cantidad de beneficiarios de pensión que hay en este país. Lo que va a subir es la unidad de pensión a 22.268 y se va a dividir entre los herederos de pensión como se hace normalmente. Ellos hicieron el cálculo de todos los pensionistas que había hasta ahora y subieron todas esas pensiones a 22.268. Por eso te digo, cuando es para criticar, dicen que no es por persona, pero cuando hay que inflar los números, toman todas las personas que están cobrando pensión. Quiero saber, de todas maneras, el grueso, entiendo lo que estás diciendo, pero el grueso sería la diferencia entre considerar cada prestación y considerar lo que está en los principios, en la propia papeleta que habla de suficiencia de la prestación. Exacto, ¿no? Suficiencia de la prestación por persona. persona. Es lo que me explicó Sereta, que eso es lo que te permite unificar y decir, bueno, no, si vos cobras una jubilación y además cobras una pensión, no es cada una que aumente, sino que el conjunto. Exacto, ¿no? Esto va a depender del próximo gobierno. El próximo gobierno va a legislar para que el gasto sea 460 millones o para que el gasto sea 1.038 millones. Eso está en poder del próximo poder legislativo. Pero también de una interpretación judicial. Por eso, pero ellos pueden hacer 2 interpretaciones, si quieren 3, 4. Va a estar en cómo ellos la legislen y para eso obviamente vamos a tener que estar nosotros como contralor, ¿no? Porque obviamente la Constitución no se maneja por sí sola, sino que tiene que ser legislada. Que eso también es algo que explica muy bien Sereta. Lo que han hecho con esta papeleta es justamente darle una interpretación negativa en todas sus enmiendas. Han tratado de darle la connotación más negativa que han podido, incluso hasta
separando párrafos, ¿no? No tomando una enmienda entera, separando y sacando de contexto. Que lo han hecho abogados también, ¿no? No estamos hablando que lo hizo cualquier persona que está en contra del plebiscito. No, lo han hecho en abogados que están saliendo como detractores. Vamos a hablar ahora de el retiro a los 60 años, Sí. incluirlo en la Constitución. Porque no es solo el retiro a los 60 años, también es incluirlo en la Constitución. Digo, porque son las dos cosas que yo he visto en la discusión. Ustedes plantean, toda persona que tenga tantos años de aporte a los 60 años tiene derecho a retirarse. Exacto. No significa que tenga la obligación de retirarse. No. Está. Es el acceso al causal común jubilatorio. Cuando lo ponen en la Constitución, te pregunto, como la vida es muy dinámica y los años pasan, las formas de trabajo pasan, la expectativa de vida cambia, el número de nacimientos cambia, ha cambiado mucho en los últimos años. ¿No te parece o no les parece que puede ser demasiado inflexible? Te pregunto. En realidad, para lo que es el Estado nuestro no es inflexible. Nuestro Estado siempre se maneja por representación del pueblo. Incluso los gobernantes, parlamentarios, presidentes son representantes de lo que se llama la plebe. Y por eso viene el plebiscito. Es el contralor que permite a la población, a la plebe, definir detalles que no se ha visto representado por esos políticos que debían representarlos o corregir errores que cometieron esos políticos. Esa es la rigidez que ven los políticos, la clase política. ¿Por qué? Porque no lo pueden definir ellos por una mayoría parlamentaria, tienen que consultar al pueblo. La única rigidez que tiene la Constitución es que para cambiarla hay que consultar al pueblo. Y mirá si será fácil. Junto con las elecciones nacionales. Junto con las elecciones nacionales. Cada 5 años puedes cambiarla. Exacto, cada 5 años puedes cambiarla. No tenés por qué juntar firmas, podés lanzar un plebiscito por mayoría parlamentaria, pero la rigidez que ellos marcan justamente es la rigidez de no poder definir por acuerdos o mayorías políticas. Después, recordemos que nosotros antes de la reforma, antes de la ley 20.130, había un incentivo para que siguieras trabajando. El causal jubilatorio es el mismo que nosotros queremos volver a traer, o sea, no estamos inventando, queremos volver al causal jubilatorio que existía antes de julio del 2023, que era 60 años de edad con 30 años de aporte. Cuando tú continuabas trabajando, iba creciendo tu tasa de reemplazo, el porcentaje que se te va a pagar de jubilación. Y llegabas a los 65 años con un 55%, que eso hoy lo perdimos. Ahora es 45. Ahora es 45 a partir de los 65. Entonces, ¿por qué ven tanta rigidez? Eso lo analizamos, creo que contigo y con otra gente, sí, cuando se aprobó la reforma jubilatoria en este periodo. Exacto, exacto. ¿Por qué ven algo rígido si ellos pueden volver a traer ese mismo incentivo? No tienen por qué crear algo nuevo, si precisan que la gente continúe trabajando. Lo que pasa es que acá se está hablando de una obligatoriedad sobre lo que es la realidad. Yo, para aumentar la edad jubilatoria, tengo que también brindar posibilidades de trabajo a las personas mayores. No solamente con obligarlas, voy a hacer que esa persona trabaje hasta los 65. De hecho, hoy el INE habla de que después de los 60 años, solo el 18% de los trabajadores mantienen el trabajo. El otro 80% queda sin trabajo. Y ahí surge nuestra preocupación. ¿Qué pasa con ese 80% de trabajadores que no van a tener trabajo? ¿Qué hacen durante esos 5 años? Y no fue solo nuestra preocupación, fue una preocupación que tuvo el Frente Amplio en el 2008, cuando hace una reforma de seguridad social y crea el subsidio transitorio por inactividad. Porque cuando la persona se quedaba desempleada a los 57 años, era casi imposible que vuelva al mercado laboral. Entonces atravesaba un año de subsidio por desempleo, que acá hay otra cosa, ¿no? Los menores de 50 tienen 6 meses, los mayores un año porque no acceden al trabajo. Atraviesan un año de subsidio por desempleo y se les da una prejubilación de 2 años ese subsidio, porque se entendía como Estado que esa persona no iba a tener con qué mantenerse esos 2 años hasta llegar a los 60. Entonces no es la obligatoriedad, es la realidad de nuestro país. Acá lo que se está haciendo es sacarle responsabilidad al Estado y que cuando uno deja de ser un medio productivo, cuando llegas a la vejez y ya no puedes trabajar o no te toman, arreglate como puedas. Eso es la intención del aumento de la jubilatoria. ¿Por qué? Porque si bien vivimos más en este país, que le aumenten la edad jubilatoria a 65 años a nuestros trabajadores, no va a hacer que se sustente la seguridad social, porque solo el 18% va a seguir aportando.
Eso no sustenta la seguridad social. Además de que la seguridad social no tiene por qué ser sustentable, ¿no? Como no lo es la milicia, pero como no lo es la educación pública. Hay que pagarlo, sí. La milicia también se paga. La caja militar también se paga. Y no son sustentables. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el Banco de Previsión Social atiende el 95% de los jubilados y pensionistas y todo el universo de prestaciones que tiene un humano desde antes de nacer hasta después de morir ante una contingencia de vulnerabilidad socioeconómica. Lo demás que nosotros también tenemos que mantener no genera beneficio a toda la población. Yo te iba a preguntar, pero ya veo, cuando me hablas de la caja militar, ya veo que me lo puede salir, pero quiero preguntártelo más allá de los ejemplos de la caja militar, que además hemos discutido, que genera un déficit enorme, tiene jubilación de privilegio y un montón de cosas que sabemos. Hay argumentos de parte de algunos especialistas, técnicos, incluso también del sistema políticos, ¿no? Incluso de izquierda, que dicen, bueno, pero pará, porque justo el sector de la población que este plebiscito favorece, ese como un sector de la población donde no se registra pobreza, como se registra, por ejemplo, en el otro extremo de la población, en los niños. Y a la hora de la hora hay que definir prioridades y de repente definir esta prioridad impide que se defina otra. ¿Ustedes han analizado eso? Sí, en realidad... Yo sé que no tienen por qué... No, pero lo analizamos, sí, porque seguimos hablando de la redistribución de la miseria. Porque estamos hablando de que hay niños pobres, hay jubilados que están pasando hambre y tenemos que definir a cuáles de ellos tapamos con esa manta cortita que tenemos, ¿no? Porque también ha utilizado pero lo que dicen es que no hay jubilados que estén en esa circunstancia, ¿no? Cuando dicen que los jubilados no están en la pobreza... Pero si el salario mínimo nacional es lo que define el Estado como el mínimo que necesita una persona para cubrir sus necesidades básicas y tenemos jubilados ganando 18.000, ¿no están en la pobreza? ¿Dónde vive la gente que dice que quienes ganan la jubilación mínima no están en la pobreza? Porque los que conoce Sereta que atienden su consultorio, los que le damos nosotros la vianda en la olla popular, que cobran la mínima, están en la extrema pobreza, no en la pobreza. Claro, viste que los datos son los del INE. Exacto, por eso te digo, pensemos nosotros dos. ¿Vos podés vivir con 18.000 pesos por mes y bancándote 9.000 pesos de medicamentos? No. Es imposible. Imposible. Después de haber trabajado toda tu vida en este país, haber producido para este país toda la vida. Pero más allá de eso, ¿por qué siempre estamos en la repartición de la miseria y no en la repartición de la riqueza? Porque te voy a comentar algo que es muy interesante. ¿Te acordás que en un momento se impuso un impuesto que se llama impuesto a la renta? ¿El IRPF? La renta. Ah, sí. Que era para el que tiene más pague más. Sí. Y se puso también el IRPF justamente para generar un equilibrio en los sueldos, en las ganancias, etcétera. Bueno, solamente en impuesto a la renta y IRPF empresarial se le exoneran anualmente 2.400 millones de dólares. O sea, generamos un impuesto para equiparar para arriba y les exoneramos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que redistribuir miseria si hay 2.400 millones de dólares que el país le podría ingresar a rentas generales sin exonerar el impuesto? No estoy hablando de agregar más impuestos, estoy pidiendo que se cumpla con un impuesto que se realizó para generar la división de la riqueza, que el que tiene más pague más. Y yo te digo a vos, te pongo un impuesto porque tenés mucho para que pagues mucho, pero después te lo exonero. Es una burla. Y después tengo que decir, bueno, ahí tengo dos problemas. Tengo niños que pasan hambre, viejos que pasan hambre. ¿A quién elijo? Tengo que elegir uno de los dos. ¿Por qué? Natalie, permíteme que hagamos un corte y seguimos en el próximo bloque. Vamos a un corte y seguimos en el próximo bloque, lo que le dije a Natalie. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Seguimos conversando con Natalie Barbé de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que nos está explicando. Yo estoy tratando de hacer todas las preguntas que se me ocurren para que ustedes entiendan los argumentos que tienen los trabajadores para promover el plebiscito. Y cuáles son las respuestas a las observaciones que se vienen haciendo críticas desde diferentes lugares. Ahora me quiero concentrar un poco en el tema que, de acuerdo a lo que me decía Eduardo Botinelli, es el que suscita mayores dudas a la población. No estoy hablando del sistema político, de la gente. La gente está a favor de una cosa, hay dos que la gente está a favor, hoy, ¿no? Y este es el que
no es así, o está más polarizado, digamos, que es el de la eliminación de las AFAP. La primera pregunta, ¿ustedes están en contra del ahorro individual? Nosotros estamos en contra del ahorro individual cuando se realiza lucrando con lo público de la seguridad social y le quita la posibilidad a la mayoría de los trabajadores de tener una mejor jubilación para poder mantener ese ahorro individual de los únicos pocos a los cuales les sirve. Te explico por qué. El ahorro individual en este país por el sistema FAP le sirve solamente a 27.000 trabajadores que son los que ganan más de 256.000 pesos. Al otro millón, casi 600.000, no les sirve y les genera, por lo poco que pueden ahorrar, por la inestabilidad laboral que tienen y los descuentos que se realizan por comisión, por seguro de vida, etcétera, que tengan una menor jubilación que la que tendrían 100% por el BPS. Y eso quedó demostrado en los cincuentones. Entonces, cuando nosotros exigimos volver a un sistema solidario, 100% solidario, como el que teníamos antes de la privatización, nos enfrentamos ante el sistema FAP, que es una solidaridad invertida. ¿Por qué? Porque más de 1.600.000 trabajadores están en este sistema que los perjudica para poder mantenerle los beneficios a los 27.000 que son los únicos que se benefician. Es un sistema invertido negativamente. ¿Ah? ¿Por qué los beneficia? Porque el régimen mixto pone un tope de aporte que hace que quienes ganan más de 256.000 pesos, por todo lo que ganan de más, no aporten a la seguridad social. O sea, aportan hasta 256.000 pesos, un 15% como todos nosotros. Si cobran 500.000 pesos, los otros más de 200.000 se los guardan neto en el bolsillo, no aportan absolutamente nada a este país. Ese es el primer beneficio que tienen. Otra, porque justamente, como van a tener una jubilación muy elevada, porque ganan sueldos altamente elevados, el Banco de Previsión Social tiene un tope jubilatorio, que ahora anda en los 140.000 más o menos, porque eso depende si acumula jubilaciones, etcétera. Pongamos 140. Entonces estas personas que ganan 500.000 pesos, si se jubilan solo por el Banco de Previsión Social, tienen un tope jubilatorio. Todo lo que le tire las AFAP les sirve. Pero al resto de la población, a los casi 1.600 millones, le hizo el efecto totalmente contrario. Al dividir los aportes y que la mitad vayan para el BPS y la mitad para las AFAP, con la promesa de que iban a tener 2 jubilaciones, ¿no? Cuando ingresaron a este país dijeron, mismo aporte, 2 jubilaciones, con lo que yo gano de invertir tu dinero, te vas a inclusive poder viajar a la luna. Te vas a aburrir de viajar en este mundo, vas a viajar a la luna. Esa era la publicidad. 2 jubilaciones, te decían, ¿no? Eso nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque los aportes que uno hace a la seguridad social, date cuenta, un 15% de tu sueldo, si tú ganas 100.000 pesos, son 1.500, ¿no? 15.000. 15.000, perdón. 7.500 van para la FAP, 7.500 al BPS. Esos 7.500 mensuales son lo que a vos te computa la FAP. El BPS no hace eso, el BPS a vos te ve los 20 mejores sueldos ahora con esta nueva ley, te hace un promedio de los mejores, te los actualiza los montos al día de hoy y te da un 45% de eso. No lo que vos pagaste, porque por esos 7.500 pesos recibirías una miseria después al final, porque te lo tendrían que dividir. La FAP hace todo lo contrario, esos 7.500 pesos que tú ahorras todos los meses se le va a descontar entre un 17 y un 20%. Son 6,25 que tienen todas las AFAP privadas de comisión de administración, o sea que tú le pagás los empleados, el local que tienen, etcétera, porque el único trabajo que hacen es ese, porque se lo recauda el Banco de Previsión Social, el dinero, y se lo transfiere. La comisión por establecerse, los gastos por establecerse lo pagamos los trabajadores, se descuenta de nuestro ahorro. Y además un seguro de vida del Banco de Seguro del Estado, que ronda entre los 13 y el 15% de tus aportes. ¿Por qué? Porque una vez que tú te vas a jubilar, la FAP ya no hace el trabajo de las jubilaciones, le pasa ese dinero al Banco de Seguro del Estado y el Banco de Seguro del Estado es quien te va a abonar tu jubilación. O sea que el único trabajo que hace la FAP es recibir el dinero del Banco de Previsión Social, invertirlo, ganar la rentabilidad y descontarte a ti la comisión por tener la empresa establecida y tener funcionarios, y además te hace pagarte un seguro para que después alguien se encargue de pagarte tu jubilación, y si falleces y no tenés beneficiarios de pensiones BPS... Entonces tengo que esquivar el verbo no te gusta hablar de la muerte. No se puede aplicar a personas que están... Bueno, si alguien fallece, ahí está. Alguien X fallece, puedan sus hijos mayores, o sea, que si no tiene beneficiarios de pensión en el BPS, que son concubinos, cónyuges, hijos menores, mayores con discapacidad, adultos a cargo, si eso no pasara,
pueden cobrar el ahorro que tienen. ¿Sabés cuánto han pagado en la historia? Un 4%. Porque es casi imposible que eso suceda, que una persona fallezca en edad laboral y no tenga un beneficiario de pensión en el Banco de Previsión Social. Pero ¿qué pasa? Vos te estás pagando ese seguro de vida. Si nosotros aportáramos 100% al BPS y nos pagamos un seguro de vida, yo antes de trabajar en el Banco de Previsión Social trabajaba para una aseguradora, que no voy a decir el nombre, por 170 pesos por mes tenías el mismo seguro. Y a vos te están descontando de cada esos 7.500 pesos, casi 1.200 pesos por mes un seguro de vida. Quiero hacerte la pregunta esta. Porque escuché, creo que era de la Cámara de la Construcción, no me acuerdo cuál de las cámaras. Dice, bueno, pero este dinero de la que se produce por los ahorros individuales en las AFAP, después se invierte en la economía real, en la construcción, en proyectos de todo tipo que mueven la economía, ¿no? Y eso es un tema, ¿o no es un tema? Porque eso... No lo fue, eso nunca fue un tema. Otra cosa es que estén acostumbrados. No, digo que si vos quitas eso, sí, porque vos necesitas mantener un ritmo como de inversiones para que no genere... ¿no? Las inversiones que tienen las AFAP muy poco generan... ¿No son acá? ¿No son en Uruguay? Son en Uruguay, ahora tienen habilitado invertir un porcentaje de sus acciones en el exterior. Sí. Mientras se invierte acá están controladas por el Banco Central de Uruguay. Si empiezan a invertir en el exterior, eso ya va a ser otra historia. Pero las inversiones que hacen las AFAP en este país que generan beneficios a la población son muy pocas. No es lo que mayormente invierten en construcción, etcétera. Sí invierten. ¿Qué compran? ¿Títulos de deuda? ¿Qué es lo que compran? Casi el 50% de lo que ellos invierten son en títulos de deuda. Y los títulos de deuda que se compran con los aportes de los trabajadores generan un interés. Y ese interés lo pagamos a través de IVA. O sea que los trabajadores ponemos la plata para que se compre el bono de deuda y ponemos la plata para que se paguen los intereses de ese bono de deuda. Claro, porque compran deuda uruguaya. ¿Y sabés por qué te digo que no beneficia a la población? Mirá, entonces es verdad, mirá lo que está, mirá, pero me iluminaste, porque vos con plata de los trabajadores comprás deuda uruguaya, que Exacto. Después el Estado uruguayo te va a tener que pagar con interés a la FAP, mirá. Pero ese interés ¿quién lo pone? Lo pone también. Te voy a decir en qué invierte, la FAP. Bonos de tesoro, notas de tesoro, letras de regulación monetaria, fideicomisos para obras y planes de infraestructura. Ese es uno de los, de capaz que plazos fijos en bancos. O sea que cuando ellos con tus aportes le prestan al banco y el banco después a vos te hace un préstamo y te cobra a vos los intereses de la plata que te están prestando que era tuya de tus aportes. Esa es la cadena de las AFAP. Acciones en empresas. Una de esas empresas es Tata. ¿Sabes para qué pidió el dinero Tata? No. Para hacer las cajas automáticas. O sea que con la plata de los trabajadores se invierte para dejar trabajadores sin trabajo. Gobiernos extranjeros, organismos internacionales de crédito, en eso invierten las AFAP. Te das cuenta de que todo lo que te nombré, fideicomiso para obras y planes de infraestructura, es la mínima parte. ¿Ah? Lo que pasa es que cuando nosotros queremos convencer sin argumentos, siempre vamos a ir a una población más alta, ¿sí? Que corra más riesgo, como es la construcción, y ponerlo en vilo. Lo que nosotros tenemos que aclarar es que el fideicomiso en esta papeleta justamente se crea para que se cumplan todos los contratos que asumieron las AFAP. Porque también salieron a decir que iba a haber 6.000 trabajadores de la construcción que se iban a quedar sin trabajo por las obras que estaban haciendo las AFAP. Acá se genera un fideicomiso que hace que se respeten los contratos hasta el último día. O sea que todos esos contratos que tenían esos trabajadores, esas obras van a seguir adelante. Y ese dinero a medida que van terminando los contratos vuelve al Estado a través del fideicomiso. Ningún trabajador de esos que están contratados actualmente por dinero sin invierto de la FAP va a quedar sin trabajo. Quiero que me respondas también eso, porque también se ha dicho cada cosa, pero se ha dicho, si sale el plebiscito, entonces esos, no sé, como 24.000 millones de dólares que están ahí en las AFAP, que son ahorros de gente, aunque la gente no pueda ir y retirarlo porque es una propiedad como medio intangible, ¿no? Pero eso, yo qué sé, se lo va a llevar el PCNT, más o menos han dicho, ¿no? ¿Qué pasa con ese dinero y qué garantía tiene la gente de que ese dinero, bueno, se traslada al BPS, se traslada lo que sea, pero queda en la gente? O sea, sí. Queda... Primero que nada, lo que tienen las personas cuando se afinan a la FAP son ahorros individuales con fines previsionales. Casualmente estas últimas dos palabras, todos los detractores se las han olvidado decir. Eso es lo que quita el contenido de propiedad privada. Porque la propiedad privada es a lo que vos podés disponer, hacer, deshacer y controlar.
Como son ahorros individuales con fines previsionales, tú no disponés de ese dinero. No, pero después te lo tendrían que dar como jubilación. Como jubilación, por eso, con fines previsionales. No, ya sé, es tuyo, Exacto. pero no puedes tocarlo. No lo puedes tocar y además tampoco sabes en qué se invierte. Ahí es donde se queda más lacrado que no es propiedad privada. Pues si fuera propiedad privada, a mí tendría que la FAP decirme, mira Natalie, voy a invertir tus ahorros en Tata. Y yo no me gusta Tata, no quiero. No tenemos esa disposición. Si yo no tengo disposición, no es mi propiedad. No son de mi propiedad. Esos ahorros con fines previsionales van a dejar de pasar de estar en un banco privado a estar en el Banco de Previsión Social. Y no van a un bolsón, como dicen que el bolsón no es mala palabra. ¿Sabes a qué le llaman bolsón? A la seguridad social, o solidaridad. Perdóname que va lento mi mente, pero te tengo que decir, Natalie. Si yo tengo una cuenta en un banco, tampoco el banco me pregunta a quién le presta la plata que yo, porque no es que lo deja quieto, invierte en los bancos, o que se capaz que le presta Tata también. O sea que yo creo que eso es una parte medio que habitual cuando vas a ahorrar en algún lado, ¿no? Porque el banco, si tiene una rentabilidad negativa con lo que hace, con lo que invierte tu dinero, a vos no te impacta. No. Bueno, en la FAP sí. Entonces capaz que tendrían que preguntarte. Si tiene rentabilidad negativa, la FAP... Bajan tus... O sea, ¿vos vas a riesgo en la FAP? Vas a riesgo en la FAP. ¿En serio? Y vas a riesgo y a ganancia. Las ganancias se ven poco, porque es un 6% nomás de rentabilidad que se puede tener. ¿Estás más en el lado del riesgo? ¿Estás más en el lado del riesgo? Decís. Estás más en el lado del riesgo siempre. Porque si te dan un 6% de rentabilidad si le va bien, pero por otra parte te están descontando. No es como Peñarol, que uno dice, estoy del lado de la gloria, diría. No, perdón. Ahí discrepo. Me salió porque... Voy a discrepar ahí. Pero volviendo al tema, no es una expropiación, ese dinero no pasa por las manos de nadie, ese dinero va al Banco de Previsión Social, que es el único garantista de derechos en este país. Acá los bancos se pueden fundir, como ya nos ha pasado. Las calificadoras de riesgo no avisaron de la fundición de esos bancos. No hemos tenido inversiones multinacionales, o sea que cuando nosotros se nos fundieron los bancos y el Estado tuvo que salir a responder, las empresas siguieron invirtiendo, no bajó el grado inversor en nuestro país. Las empresas invierten si tienen tierras para explotar, ¿no? Si hay AFAP o no hay AFAP, si hay mejor jubilación o no mejor jubilación, porque eso es otra mentira también. Los fondos vuelven al Banco de Previsión Social y es lamentable que representantes de lo público estén defendiendo a lo privado. Has tenido acá alguna vez defendiendo a la gente de la SAFAP, al Banco Itaú, al Banco Santander. ¿Alguien de esos bancos acá sentado defendiendo su sistema? Yo no tendría problema en entrevistar a nadie. Pero ellos no tienen necesidad de salir a defenderse. Porque lamentablemente tenemos representantes públicos, estatales, diciéndole a la gente que tiene que tener más confianza en lo privado que en lo público. Hoy salió Delgado a decir que no se sabía qué iba a pasar con el dinero cuando ingresaba al Banco de Previsión Social. Y él quiere ser electo. O sea que él está poniendo en juego lo que él va a hacer con ese dinero, porque es el Estado quien maneja lo público. Lo que pasa es que estuvo 4 años en la torre ejecutiva y estuvo bravo eso. Perdón que a mí lo que me preocupa es que... No quiero hacer un comentario chicanero. Sí. Quiero preguntarte 2 cosas porque nos queda poco tiempo y me parece como que medio fundamentales. La primera es, salga el plebiscito o no, pero salga el plebiscito también, de alguna manera hay que discutir cómo se va a financiar ese diálogo social que se haga. O sea, de alguna manera hay que buscarle la vuelta, porque tampoco podemos negar que por la composición demográfica del Uruguay, cada vez va a haber más personas mayores y cada vez menos gente trabajando, ¿no? Y todos queremos que la gente viva, pero de alguna manera hay que financiarlo, ¿no? Sí, primero un dato que quería cerrar de lo anterior para que los trabajadores no tuvieran ese miedo que se les está generando de qué va a pasar con su dinero. La papeleta es clara donde dice ningún trabajador tendrá pérdida ni menoscabo. O sea que quienes tenían hoy por hoy un régimen mixto de AFAP, BPS, van a ir a un régimen de transición en los cuales se les va a hacer 2 liquidaciones cuando se vayan a jubilar. La liquidación de lo que sería por BPS y AFAP y la liquidación 100% BPS. Y se le va a brindar la mejor de las dos, porque esta papeleta se los asegura. Y no se mantiene en privilegio de la Caja Militar, porque lo que se asegura es que no tendrán pérdida ni menoscabo en relación a las leyes 16.713 y 18.395, 2 leyes totalmente privativas del Banco de Previsión Social. Pero volviendo a lo que vos decías, hoy yo te contaba que son 460 millones de dólares
que se cubren con lo que no se va a traspasar a la AFAP, 1.500 millones de dólares, que además vamos a tener un ahorro sustancial en rentas generales por el no tener que asistir al Banco de Previsión Social en 500 millones de dólares anuales, y vamos a tener un ahorro mucho mayor en esos 5.000 millones de dólares, que es el costo que tendríamos por asistir al ingresar a la AFAP a las cajas paraestatales. Desconocemos el costo de la caja militar y policial, que casualmente son los que tienen 10 veces más trabajadores que estas tres cajas. El militar tiene como 450 millones de dólares de déficit. Bueno, no, pero te estoy hablando de lo que nosotros vamos a cubrirles. Viste que vos le pasás un 15% al BPS y ese 7,5 va para la FAP. Bueno, ese porcentaje que va a ir para la FAP de dinero, nosotros se lo vamos a devolver a esas cajas por rentas generales. Y eso está calculado que va a tener un costo de 5.000 millones de dólares solo en esas tres cajas. Los que tienen más trabajadores, el 10 veces más, no está transparentado el costo que va a tener. Entonces ya ahí estamos hablando de que, sin pensar en lo que vuelve de la AFAP, tenés 500 millones de dólares que no vas a asistir al Banco de Previsión Social y los 5.000 millones de dólares que no vas a asistir a las cajas paraestatales en su inclusión a la AFAP, más lo que no desconocemos de la caja militar. Puedo decir que el Estado está haciendo un gran negocio si se aprueba el plebiscito. Por supuestamente. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Ustedes analizaron o lo discuten? Capaz que no es algo que discuta, yo qué sé, no sé. Otros elementos como, por ejemplo, cómo impacta en, no sé, el grado inversor o la reputación internacional, no sé. Porque son también elementos que se usan, ¿no? Sí. Yo sé que es difícil discutir sobre el investment grade, ¿no? Es lo que te decía. Pero es un dato que a los economistas le importa, porque después tiene que ver con la posibilidad de tener Uruguay de tener crédito para poder eventualmente hacer políticas, ¿no? Sí, claro. Viste que yo te nombraba hoy que cuando nosotros tuvimos la crisis financiera más grande de este país, donde se fundieron bancos, que hubo personas que incluso se quitaron la vida porque se quedaron sin los ahorros de la empresa, etcétera. Fue un momento bastante embromado en nuestro país que nos generó una crisis que duró casi 5 o 6 años. Las calificadoras de riesgo no midieron ese riesgo. Entonces, las calificadoras de riesgo no son lo más importante que tenemos en nuestro país. El grado inversor es cómo se visualiza el país para poder invertir en él. ¿Vos creés que los ojeros van a invertir a otro lado? ¿Van a sacar la soja de nuestras tierras? ¿Van a invertir a otro lado? ¿UPM va a sacar y va a dejar de usar nuestro mar? Porque no se olvidemos que a nosotros invierten en nosotros, por la tierra, por el agua, por lo que tenemos para explotar. No si tenemos AFAP o no AFAP, o mejores jubilaciones o no mejores jubilaciones. Pero si así fuera, ¿por qué somos el pueblo quien tiene que estar midiendo cómo nos ven de afuera? ¿Y cómo nos ven de afuera si tenemos pobreza infantil y jubilados que están pasando hambre? ¿Cómo nos ven de afuera? Natalie, yo lo que sí sé es que la voz del pueblo es la voz suprema, así que si se aprueba la Constitución, por supuesto. No sé lo que dirán de afuera, pero es lo que no sé lo que dirán de afuera, pero tenemos que tener tampoco hay 18 pero que son países, cosas que es verdad. Yo lo único que digo que es verdad que cuando uno mira grandes cambios tiene que analizar todas las variables. Por supuesto. Porque a veces uno hace una cosa con una finalidad y eventualmente le sale bien o mal, ¿no? De todas maneras me parece que si las cosas salieran mal, siempre se pueden corregir, porque yo no soy... Que los países siguen. De 30 países que ingresaron a la AFAP, que casualmente fueron los países más pobres del mundo, en los más ricos no ingresaron, casualmente. 18 la sacaron. Y esos 18 países no desaparecieron del mapa, no dejaron de invertir en ellos, no es que no pudieron pedir más préstamos al BID. Todo ese terrorismo que están vaticinando no pasó en esos 18 países. Realmente yo creo que ustedes que son periodistas lo deben saber. Vos lo ves como cuando decían que se iban a llevar los niños para Siberia. Por supuesto, ¿y sabes por qué es eso? Porque no hay argumentos válidos. Porque los argumentos que han dado hasta ahora los hemos rebatido uno por uno. ¿Y qué pasa cuando no tenés argumentos válidos? Tenés que generar miedo. Muchas gracias, Natalie Barbé, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida nos tomamos un café con mi querido amigo y colega Víctor Hugo Popia Velando, en Legítima Defensa, segunda dosis.